Tal parece que la señora María Fernanda Cabal está siguiendo los mismos pasos de Iván Duque cuando él era candidato a la presidencia de nuestro país por el Partido del Centro Democrático. Ella en este momento es precandidata por ese mismo partido uribista y de derecha que tiene como líder máximo a Álvaro Uribe Vélez, imputado en este momento por los 3 presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Todo parece indicar también que las víctimas del conflicto armado, que estas personas que siempre han estado permeadas por el conflicto y que además varios de esos gobiernos de derecha que incluso ella y su partido apoyaron, pues habían prometido llevar la paz a este territorio y no fue así. No lo lograron, no fue posible, por supuesto, en campaña todos se acuerdan de los territorios más olvidados, pero pues resulta que cuando llegan al poder los dejan a un lado. ¿Por qué será? ¿Será que tienen algún tipo de vínculo tal vez con las guerrillas como esta del Ejército de Liberación Nacional que en este momento tiene coactada esa zona, que por medio de esos conflictos con las disidencias de las FARC es que están desplazando a más de 10.000 personas, familias enteras que han tenido que salir desplazadas de ese territorio a otros lugares en nuestro país e incluso otros lugares por fuera de Colombia como Venezuela? La mayoría de los colombianos han llegado a Cúcuta y Ocaña, por supuesto pidiéndole al presidente Gustavo Petro toda la solidaridad y además pues que en este caso salvaguarde las vidas de las personas que todavía están allí en el Catatumbo. Ya nos vamos para lo que ha sucedido recientemente con María Fernanda Cabal, que está utilizando de la manera más infame este tema del conflicto armado para hacer política, presuntamente para conseguir votos de cara a las elecciones del año 2026, que además pues este año 2025 es un año preelectoral y tenemos que estar, mejor dicho, pendientes de absolutamente todo lo que haga la oposición, porque son capaces de todo, hasta de utilizar las víctimas del conflicto armado para hacer campaña y para conseguir votos. Recientemente el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X publicó este video. Él mencionó, primero, proteger la población civil. Más de 350 personas directamente amenazadas por el ELN han sido evacuadas. Yo quiero que ustedes observen por favor este video, pues que además da cuenta de lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo en este momento. No solamente a través de ese mensaje, a través de intervenciones y de alocuciones, el presidente ha hecho en este caso énfasis de que la prioridad son los colombianos, de que la prioridad son los habitantes de estos territorios que están siendo en este momento gravemente afectados por el conflicto, sino que además es con hechos y es con este tipo de hechos, algo que por supuesto no va a mostrar la oposición ni una persona como María Fernanda Cabal. Vamos a verlo por favor. Ayudas humanitarias, han llegado miles de personas que pertenecen en este caso al ejército, por supuesto para hacerle frente a este conflicto, que el único objetivo, por supuesto, y como el presidente lo ha mencionado en varias oportunidades, es poder lograr la paz. Hay algo que hay que rescatarle profundamente a este gobierno y es el hecho de los diálogos de paz, esos diálogos que se estaban llevando a cabo con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, quienes ahora están dejando más que claro que no tienen ninguna intención de paz en nuestro país. Sin embargo, pues una de las noticias que en estos últimos días causó revuelo también en la oposición de nuestro país, en la derecha y el uribismo, fue que el presidente Gustavo Petro había decretado conmoción interior. Varios pues utilizaron este tema para decir que supuestamente iban a cerrar los medios tradicionales, que no iban a haber elecciones, que nos íbamos a convertir como Venezuela, que el presidente iba a decretar el mismo un montón de cosas, mejor dicho, o sea, los uribistas les sobró mente para decir lo que supuestamente el presidente Gustavo Petro iba a realizar por medio de esa conmoción interior. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer la siguiente noticia, y es que la conmoción interior solo va a regir en el Catatumbo y no habrá emergencia económica, fue lo que confirmó el ministro Cristo, el ministro del Interior, el mismo que en las últimas horas también se trasladó hasta Ocaña. Vean lo que él escribió.
escribió: ya llegamos a Ocaña con la registraduría, la UNP y el equipo de paz del Ministerio del Interior, reunidos con el alcalde Emiro Cañizales. Presidimos el primer diagnóstico para coordinar la ruta de atención inmediata. La registraduría instaurará oficinas especiales para la identificación de víctimas del conflicto. La barbarie del ELN dejó décadas de guerra, desplazamientos y violencia en el Catatumbo. No podemos acostumbrarnos ni mirar hacia otro lado. Gran llamado el que hace aquí el ministro, porque por supuesto los ojos de absolutamente todos deben estar puestos allí en lo que sucede en este momento en el Catatumbo. Hay varias campañas de donación por si ustedes quieren unirse al punto. También está allí, en este caso, con varias organizaciones liderando donaciones para que se puedan llevar alimentos no perecederos, arroz, arvejas, enlatados, cobijas, colchas, ropa para adultos y niños. Así que ustedes lo pueden ver a través de nuestras diferentes redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, por si desean unirse también a esta donación. Si no se encuentran propiamente en la ciudad de Bogotá, también lo pueden hacer a través de Nequi, y allí en esas publicaciones se encuentra el número al cual pueden hacer sus donaciones. 1.000, 2.000, 3.000 pesos hacen profundamente la diferencia, así que todos invitados a que ojalá puedan unirse a esa campaña de donaciones por las personas del Catatumbo. Juan David Duque es abogado y él recientemente hizo presencia allí en RCN y le hizo un llamado contundente a la oposición. Vean esto: nuevamente mienta descaradamente el uribismo, porque el decreto de conmoción interior que anunció el presidente Gustavo Petro por la crisis en el Catatumbo. Vean lo que él mencionó, desmintiendo a la oposición, que no hace otra cosa más que mentir, decir que supuestamente nos vamos a convertir como Venezuela, que se está en este caso utilizando esta conmoción interior para decretar, mejor dicho, todo a lo loco, y no es así. Escuchemos esto. ¿Para qué nos sirve el decreto de conmoción interior? Porque esta situación tiene que unirnos como colombianos y no puede ser utilizada para decir mentiras tales como que el decreto de conmoción interior se va a utilizar para reelegir al presidente Petro o para pasar la ley de financiación con el decreto de emergencia económica que no pasó en el Congreso, cosa que ya salió a desmentir el presidente Petro. No podemos permitir que esos discursos entren a la mesa, porque la atención del país tiene que estar concentrada en lo que es importante y en la verdad, no en seguir alimentando mentiras que solo le hacen daño al país en este momento. Mire, quiero retomar antes de darle... Toda la razón la tiene allí Juan David Duque, abogado de la Universidad del Rosario, porque en efecto la oposición de este país es descarada, tanto como cuando el señor Iván Duque era candidato a la presidencia de nuestro país. En varias oportunidades él dijo que supuestamente iba a recuperar la paz, que iba a recuperar este territorio, y que eso lo haría cuando él llegara, en este caso, a la presidencia de Colombia. Llegó, y ¿qué pasó? El señor no cumplió los acuerdos. El señor, por el contrario, le dio la espalda a este territorio que por muchísimos años ha sido golpeado por la guerra. Vean ustedes y recordemos este trino que él realizó el pasado 29 de abril del año 2018. El Catatumbo ha sido una región agobiada por la violencia, el abandono del Estado y la corrupción. Hoy venimos a decirle a esta región que aquí van a tener un presidente que les va a devolver la esperanza, es lo que él mencionó. Con los numerales, además, Duque presidente y mano firme en el Catatumbo. ¿Y qué pasó? Porque es que lo que está sucediendo en este momento en el Catatumbo no se dio hace 2 años, hace 2 años y medio, que fue cuando el presidente Gustavo Petro tomó el poder. Ustedes lo ven ahí, desde el 2018, incluso antes, varios de esos mandatarios de derecha se han ufanado y han dicho que van a recuperar, en este caso, pues todo lo correspondiente a la paz en el Catatumbo, y no ha sido así. Pero observen esto además. María Fernanda Cabal, les decía yo al inicio de este video, que también está utilizando la guerra, el conflicto, las víctimas de esta guerra tan innecesaria en nuestro país, posiblemente para hacer campaña, porque recordemos que ella en este momento es precandidata presidencial para el año 2026 por el Partido del Centro Democrático. Recientemente, a través de su cuenta de X, ella escribió: iré al Catatumbo a acompañar a la población como lo hice en el pasado, y llevaremos ayuda humanitaria que recogeremos en un centro de acopio. No están solos, Catatumbo es Colombia. Qué paradójico resulta todo esto, porque antes en ningún momento se acordaban del Catatumbo, pero como ahora el Catatumbo es tendencia, lastimosamente por la guerra que están viviendo, pues por supuesto tenían que cogerse de allí para
de alguna u otra manera ser tendencia, para también en este caso tener votos, hacer campaña política, ir hasta un territorio que ha sido tan golpeado, que todos los políticos llegan allí cuando necesitan votos, cuando necesitan gente, pero cuando llegan al poder los olvidan. Vean esto. Me duele el Catatumbo. He visto imágenes desgarradoras de mujeres, de jóvenes y de adolescentes que no merecen vivir lo que están viviendo. El Catatumbo lleva una historia de violencia de muchos años. La seguridad democrática les devolvió tranquilidad y les devolvió inversión. La seguridad democrática. Esa misma seguridad democrática que dejó miles de personas asesinadas, esa misma seguridad democrática que dejó masacres, que dejó personas desaparecidas, que dejó más de 6.402 personas que fueron pasadas como falsos positivos. A esa misma seguridad democrática se refiere la senadora María Fernanda Cabal. Y vuelve y caen entre grupos criminales a azotar y asesinar la población. 50.000 hectáreas de coca no es viable. Mesas de negociación con criminales no es viable. Vamos a abrir una oficina de recepción para llevar ayudas al Catatumbo. Voy a viajar al Catatumbo, voy a acompañarlos como lo he hecho antes, cuando Maduro desplazó 30.000 colombianos, que estuvimos allí en la frontera, en la parada, en los patios. Estuvimos en esa zona ayudando a los colombianos, ayudando a venezolanos. Y pensemos que este es un pedazo de nuestra patria. Nos duele Colombia. Ahora sí les duele Colombia, ¿no? Porque cuando estaba Iván Duque en el poder ni se pronunciaban respecto a lo que sucedía allí en el Catatumbo. Es importante que ustedes también sepan, pues, por qué en este momento se habla tanto de esa conmoción interior, una medida que por supuesto es necesaria por parte del gobierno nacional en medio de esta crisis que se está viviendo allí en el Catatumbo, en norte de Santander. Duvalier Sánchez es congresista de nuestro país y él allí presenta su postura, una postura que además pues es completamente clara y en donde dice que esto del estado de conmoción interior es completamente necesario. Vean lo que él mencionó en las últimas horas. Habrá decreto de conmoción interior, una medida que se hace necesaria para atender la emergencia humanitaria que se está presentando en el Catatumbo. Ojalá a esta declaratoria permita de forma urgente mejorar la situación y proteger la vida de los ciudadanos que están en medio del fuego cruzado. Aquí les explico. Vean esto. Anuncia el gobierno a través del ministro del Interior Juan Fernando Cristo que esta tarde van a emitir el decreto de conmoción interior, dejando a un lado la idea de el otro decreto de emergencia económica. Se van a concentrar solo en las facultades que le da la ley al presidente para este estado de excepción, en el cual se hace necesario para implementar acciones de orden público que le permita al gobierno nacional, al Ministerio de la Defensa, recuperar el orden público en la región del Catatumbo y sobre todo parar la masacre, detener la matanza, proteger la vida y los derechos humanos de la población civil. También es necesario que el país conozca las medidas de emergencia económica que le faculta este mismo decreto de conmoción interior para hacer traslados presupuestales de los recursos que ya tiene la nación, porque lo que es cierto es que se han desplazado más de 30.000 personas y este no solo es una situación de guerra, lo que se deriva de esta violencia, del ELN, esta matanza siniestra, es que también hay una situación humanitaria urgente que atender y que puede que pare las balas, pero la atención humanitaria y el plan social tiene que darse y tiene que implementarse, porque estas familias están, la mayoría de ellas, en Cúcuta. ¿Cómo van a hacer para retornar a sus hogares de los que fueron desterrados? ¿Cómo se va a atender a los niños, jóvenes y adolescentes que han sido vulnerables en su derecho a la educación? Los maestros, la gran mayoría de estos municipios del Catatumbo se han tenido que desplazar también. Los adultos mayores también han salido huyendo para esquivar las balas. Entonces, por supuesto que la conmoción interior es urgente y necesaria para controlar el territorio, pero la situación humanitaria es igualmente dramática y grave y se necesitan recursos que le faculta este decreto de conmoción interior al gobierno para que desarrolle un plan de intervención social tan urgente como la intervención militar.
Lo dijo allí absolutamente todo Duvalier Sánchez, completamente de acuerdo. Esta decisión del presidente Gustavo Petro es necesaria no solamente para recuperar el territorio, sino por supuesto para salvaguardar la vida de las personas que aún continúan en ese territorio. Así que por favor, si ustedes ven noticias, si ustedes ven comentarios, si ustedes ven de pronto mensajes de la oposición a través de las redes sociales que dicen que supuestamente ese decreto de conmoción interior, supuestamente el presidente lo da para apoderarse de las elecciones, para no hacer elecciones en el año 2026, para convertirnos como Venezuela, para decretar muchísimas cosas que no van a pasar por el Congreso, por favor, sepan ustedes que es mentira. Ya en este gobierno del presidente Gustavo Petro nos hemos dado cuenta de que es capaz la oposición, también incluso en complicidad con los medios tradicionales, que en muchas oportunidades han dejado allí más que claro que su único objetivo también es mentir para favorecer a la derecha de este país, y que este tema de lo que está sucediendo en el Catatumbo también lo están utilizando descaradamente para conseguir votos, para utilizar a las víctimas del conflicto armado, como lo hizo o en este caso también como lo está haciendo María Fernanda Cabal y como lo hizo Iván Duque cuando fue candidato presidencial en nuestro país. Así que atentos, con los ojos siempre muy bien abiertos, con la mente también muy abierta, y por favor, si ustedes ven cualquier tipo de información rondando a través de las redes sociales que ustedes sientan o crean que es mentira, tómense por favor 5 minutos de su tiempo para averiguar si esa información es cierta o no. Desde nuestros dispositivos móviles, con el acceso a internet, los computadores, entre otros, tenemos allí herramientas de sobra para combatir la desinformación. Así que a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor comentar qué piensan ustedes de que María Fernanda Cabal está siguiendo los pasos de Iván Duque, utilizando la guerra, utilizando el conflicto armado y las víctimas que está dejando para hacer campaña política. Esperemos a ver qué tan cierto es que en efecto se va a dirigir hasta el Catatumbo. Esperemos que ojalá parte de ese gran salario que ella devenga por hacer absolutamente nada en el Congreso de la República también pueda ir destinado en diferentes donaciones a las víctimas del Catatumbo. Así que desde aquí, desde Al Punto, estaremos muy pendientes de eso. Invitados también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a que compartan este video, a que le den like, a que se suscriban aquí abajito a nuestro canal de YouTube y también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. No olviden que en las redes sociales de Al Punto tenemos allí en todas las redes la campaña de donación que estamos realizando en conjunto con otras organizaciones para las personas del Catatumbo, así que invitados, si ustedes quieren donar, por supuesto es momento de mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo del Catatumbo. A todos muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.